Sí, profe. Ya está grabando. Ya está grabando, chévere. Bueno, por cierto, sería bueno discutir el interés que puede tener la inserción en la raíz. Tiene muchos intereses, ¿no? Uno, por ejemplo. Normalmente los últimos elementos que se han insertado son los primeros en ser tratados, los químicos. Eso es, pero asombrosamente, asombrosa, pero empíricamente cierto. Es decir, no hay una evidencia, no se ha logrado forjar un argumento analítico para demostrar por qué es muy importante, o sea, por qué es muy útil poner el elemento en la raíz. Pero empíricamente está más que demostrado, ¿no? En los arreglos, inserción conjunto desordenado, un conjunto con arreglos desordenados, es muy útil que el último elemento que se accede se pone el primerito, ¿no? Y es asombroso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones. Un árbol que vamos a estudiar pronto cuando estudiemos análisis amortizado son los árboles de Splay. Los árboles de Splay siempre la última referencia se lleva a la raíz, pero mejor que eso, ¿no? En un árbol de Splay, digamos que lo que está circundante a la raíz es lo más recientemente accedido. Entonces, si usted hace una búsqueda, la va a encontrar con mucha probabilidad cerca de la raíz. Los reportes, yo la verdad los he implementado, los he utilizado, pero nunca he apreciado, digamos, nunca me he encontrado en una situación donde se vea espectacular. Pero los reportes son muy buenos, ¿no? Hay otra aplicación que es esta, ¿no? Esta sí es una unión ya arbitraria, ¿no? Una unión arbitraria, tal vez aquí fallé un poco en la transparencia, ¿no? La entrada serían dos árboles binarios en términos estadísticos construidos independientemente. Entonces, cuando uno ya enuncia esa independencia, ya no puede garantizar que no se solapen los rangos. Pero más aún, no puede garantizar que no haya repitencias, ¿de acuerdo?, entre los dos árboles, porque los árboles son construidos independientemente. ¿Está claro el argumento, no? Sí. Entonces aquí sí debo estar un poco mosca con las repitencias, ¿no? O sería mucho más cómodo asumir que hay repitencias y el algoritmo sería más corto. ¿Ok? Fíjense cómo es el asunto para unir dos árboles, ¿no? Tengo dos árboles que llamo T1 y T2. T1 lo voy a estructurar de esta forma, ¿no? Y T2 lo puedo dejar con un triangulito porque en este momento no es relevante, ¿no? Inmediatamente de la operación sí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la raíz T1 y la voy a insertar como raíz en T2. ¿De acuerdo? Al insertar como raíz en T2, eso me va a producir un nuevo árbol. Ese es otro árbol con una forma que puede ser distinta, ¿no? De hecho tiene una clave más, ¿no? Pero no es el mismo árbol, ¿no? Insertar la raíz de T1 en T2 y como raíz tiene la propiedad de que, fíjense, ¿no? Me van a quedar estos dos subárboles L de T1 y R de T1, unos árboles como huérfanos, ¿no? No tiene en este momento papá, ¿no? Pero el árbol T2' fue particionado, o sea, inserté T2' como raíz. ¿De acuerdo? Inserté T1, como raíz de T2'. Entonces, la raíz acá es la que era la raíz de T1.
¿Eso está claro? Como esto es un árbol binario de búsqueda, todas las claves de L de T2' son menores que la clave T1. Y son menores también que esta rama huérfana L de T1. ¿Cómo utilizar el exclusivo? ¿Ah? Que ya se puede entonces utilizar el join exclusivo. El join exclusivo. No, porque el conocimiento que digo es que tengo dos conjuntos que voy a unir, ¿no? Todas las claves de este árbol son menores que esta raíz. Y lo mismo ocurre con las de este árbol. Son menores que esta raíz. Pero aquí puede haber solapamiento de rangos y claves duplicadas. Entonces, ¿qué puedes hacer esa comparación de citar la raíz de este árbol en esta con los hijos izquierdos de ambos árboles y los derechos de ambos árboles? Porque se garantiza que todos van a estar siempre a la izquierda. Entonces, lo mismo ocurre con esta rama R de T1 que está huérfana y la rama ahora del nuevo árbol T2'. Entonces, el problema se resuelve recursivamente. Hago join de L huérfano con la rama de T2 y ese va a ser la rama resultante definitiva del árbol resultante, la rama izquierda definitiva del árbol resultante. Y hago el join con las ramas derechas, la huérfana y la derecha de T2. ¿Está claro? Aquí hubiese sido más sencillo dejar la clave duplicada. Como no se quiere clave duplicada, entonces y los árboles, aquí está preparado por esa independencia, entonces las claves duplicadas se guardan en un árbol separado, que llamo dup. Fíjense lo que se hace, ¿no? Se parece mucho a join exclusivo, en efecto, ¿no? Y también es asimétrico. O sea, es decir, yo tomé la decisión arbitraria, por así decirlo, de ser la raíz de 1, insertarla en T2, pero pude haber hecho al revés. Pude haber agarrado la raíz de aquí y la inserto en T1. Y el argumento es el mismo. Entonces, si yo hago un join y uno de los dos árboles está vacío, entonces el resultado es el otro. Punto. Si no, saco respaldo, porque estas ramas van a quedar huérfanas, y entonces, fíjense esta instrucción, ¿no? Inserto, llamo a insert root, que ya lo acabamos de estudiar. Voy a insertar el nodo T1, que es la raíz de T1, en el árbol T2. ¿Está claro? Si esa inserción es distinta de nulo, entonces no está repetido. Y si no está repetido, bueno, entonces hago los joins para determinar los otros dos lados. ¿Ok? ¿Me explico? El while. El while es un ardid. O sea, si es nulo, la clave está repetida. Entonces lo que hago es que la saco de T1 y la inserto en dup. O sea, te estás quedando con la que ya está en T2. ¿Cómo? Si la clave está repetida ya en T2, Me quedo, te quedas con la que está en dejo a T2. T2 quieto. Está en T2, entonces la saco de T1 y la meto en dup, que es mi obligación contractual en esta interfaz, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora sí lo digo. Pero ¿por qué dentro de un while? ¿Cuántas veces lo interpretamos? No, porque cuántas veces Tengo ni idea cuántas, a lo mejor están todas repetidas. Es que eso no es la inserción, aquí lo que tienes son todos repetidos. Y Es todo improbable que tengan las mismas claves, pero es posible. Y dup Entonces, bueno, Ya. Es un árbol donde se puede O sea, guardar repetido. un árbol binario cualquiera. sí, sí, es un árbol binario cualquiera. Las podría meter en otro tipo de conjunto también, ¿no? Pero como son nodos de un árbol binario, bueno, aprovecho y las meto en un árbol binario. Pero ese Lo que árbol no- binario tiene la propiedad de que sí puedo insertar nodos repetidos.
¿Entendí? No, ahí sí no hay repitencias. No, entonces si es que una clase repite 10 veces, lo voy a guardar una sola vez. No, porque, ojo, Ya los dos árboles son independientes. Y estoy asumiendo Pero que entre tampoco- ellos no hay claves, o sea, uno no tiene claves repetidas, el otro no tiene. Es decir, que lo máximo que se va a repetir es una vez. que Exactamente, exactamente. Pero como son independientes, pues yo no tengo medio alguno de garantizar que no haya repitencia entre ellos. Y por eso es que debo prepararme para... Ahí esto, pero ya es más algo de C++ que se me está escapando, pues, ¿no? T1 en ese while, para que ese while tenga sentido, T1 se tiene que actualizar dentro del while. Imagino que se está actualizando porque en alguno de en el remove o en el insert se está pasando por referencia. Sí. ¿En dónde es la Ok, que ocurre la bueno, magia que no lo ve? es interesante la pregunta, es muy buena, pero no es T1. El que aquí en esta llamada dices tú o en esta. No, Pareciera que estuvieras tratando de insertar T1, no el T2. mismo nodo, en T2 varias veces. Por eso está el while, ¿no? Pero entonces en cada iteración, para que tenga sentido, para mí tendría que ser un T1 distinto, o sea, un nodo distinto. ¿Dónde es que se está actualizando ese T1? ¿O qué es lo que estoy entendiendo mal? Ok. No. Es una pregunta muy pertinente. Vamos a hacer a ver las dos operaciones. Esta primera, insert root. Ajá. Insert root modifica T2. Ajá. ¿de acuerdo? Por definición, ¿no? O sea, al insertar la raíz de T2 va a ser el mismo valor T1, si tiene éxito. ¿Ok? Entonces, insert root, el parámetro es por referencia la raíz, porque se puede modificar. De hecho, no se puede medir, siempre se va a modificar si la inserción es exitosa. ¿Ok? Eliminar la raíz. Eliminar la clave por clave, ¿no? En T1. Él elimina la clave y queda otro árbol, pero sigue siendo en T1. Ah, ¿De acuerdo? Entonces, remove. Vamos a retroceder. Aquí está por referencia, ¿no? Eso es lo que no quiero. Lo que a mí me pusiste tú a dudar ahorita, y lo pongo, lo que se me apareció ahorita como duda, pero no se le apareció a uno de ustedes, es qué pasa si todas las claves están repetidas. Este código, este algoritmo es correcto. Si todas las claves están repetidas, yo sospecho que ligeramente tiene un bug allí. Está muy improbable, ¿no? ¿Por qué? Porque T1 va a devenir vacío. Y entonces va a ocurrir aquí una inserción de un vacío en un árbol. ¿Me explico? Sí, pero Es decir, en el caso de que fueran idénticos, un clon del otro. Ah, si son idénticos, con certitud están repetidas. O sea, esa sería la única forma de que todas estuvieran repetidas. No, Ah, claro, ya. no, hay un montón de formas Sí, es. en que pueden estar repetidas. Profesor, ¿por qué que le coloca la terminación BST a insert tree? Binary Search Tree, Ah, pero no sé si lo llamé así. A lo mejor fue. No, aquí está. ¿Quedó claro? Y ahí no habría otro problema. A ver si mi razonamiento es correcto. Los respaldos arriba, L y R, se están Ajá. obteniendo antes del while. Si estoy eliminando múltiples nodos del árbol, porque hay varios nodos repetidos, abajo los joins los estoy haciendo con las referencias incorrectas. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo? No, muchas gracias, es correcto, fíjate, ¿no? Esto debe ir aquí dentro. Ajá. O cambiar la estructura, pues. Vemos que la duplicidad también es a veces buena, ¿no? Aquí estamos en el problema inverso. Si permitimos duplicados, entonces toda esta parte, todo esto se elimina. El algoritmo que permite duplicados es quitando este pedazo, ¿no? Entonces, bueno, Demian acaba de detectar, yo creo que tiene razón, un error, y es que si ahorita ocurre una duplicidad
¿De acuerdo? Si hay dos duplicidades seguidas, contiguas, ojo con el lenguaje, ¿no? Es improbable. ¿Han escuchado la paradoja del cumpleaños, no? Es improbable, pero es menos improbable que tener todas las claves repetidas y sigue siendo posible. Entonces hay que estar preparado para eso. Demian lo que dice es que la primera clave está repetida, perfecto. Él la saca, ¿de acuerdo? Y vuelve a sacar la raíz. Pero entonces, estos respaldos de las ramas ya son sobre o un árbol que ya no es pertinente. ¿Me explico? Depende. ¿Quedó claro el asunto o no? Sí, pero... ¿Sería sobre qué árbol? ¿El árbol de un nodo? No, mira, o sea, yo voy a sacar, Eso, yo tengo aquí el 22 máximo voy a tener una, como y el estamos 33. asumiendo que no puedo tener en mi árbol. Entonces, inserto el 22 y resulta que está repetido. ¿De acuerdo? Entonces yo lo saco. Inserto el 33 y también está repetido. Pero el respaldo que yo había hecho era para un árbol cuya raíz era 22. Cuando yo elimino el 22 queda otro árbol. Y entonces estos árboles no son los mismos que el que tenía la raíz 33. ¿Sí? Entonces, bueno, está muy bueno el curso. Pocas veces se ven errores, ¿no? Entonces eso se resuelve modificando, colocando estos respaldos dentro, o sea, bueno, repitiendo aquí esta línea dentro de la, cuando ocurra este luno, pues se vuelve otra vez a sacar respaldo y al terminar sí van a tener el árbol correcto. No cada vez se hace porque eso es cuando se haga una segunda eliminación, ya que el primer respaldo asume que ya está eliminando la primera raíz. Es que ya lo vi. En el primer respaldo, está respaldando cuando, o sea, los hijos que quedan de eliminar a 22. Luego, que una nueva raíz 33, que se elimina esa raíz, ahí sí se te queda con el respaldo, ¿no? O sea, si es 22 y 33 que están en T2, se dañó, está mal. Claro. O sea, si usted hace un respaldo después de eliminar, es un respaldo que no es entonces. Porque usted está guardando el respaldo de lo que le interesa que quede luego de eliminar la primera raíz. Bueno, parece que no lo veo, pero mira. Eliminar por el otro lugar. Vamos a ir por objetivos. El objetivo es que cuando esto me retorne nulo, entonces yo tenga en L y R los respaldos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si yo hago aquí, si yo entro dentro de 3 while es porque hubo uno duplicado. Yo modifico T1. ¿De acuerdo? Los respaldos que tengo en este momento son ya de un árbol que ya no existe, porque le acabo de eliminar una clave. ¿Sí lo veo? Entonces, cuando venga para esta línea, estos respaldos L y R son incorrectos. ¿Sí? Estos respaldos solamente son pertinentes si no hay eliminación. Ok. Gracias, Damián. Muy buena observación. Y con respecto a lo que usted dijo del book, si T1 llega a ser vacío, insert root no debería verificar eso. Es decir, si lo que voy a insertar es nulo, no inserto. No lo verifica. Pero debería hacerse, ¿no? O sea, sí podría hacerse, depende, ya aquí está el ingeniero, el experto en ingeniería de software, pues, ¿no? Yo abogo de que en algoritmos sí está clarito, ¿no? Yo me centro en el algoritmo, ya un mal uso es otra cosa, ¿no? Pero ya ingenierilmente, yo no voy a pagar ciclos en mi doctrina, ¿no? Y una doctrina muy fuerte, pero yo no voy a pagar ciclos por un error de programación. Okay. Y en un error de programación insertar un vacío. Te escucho. Yo lo pondría en insert root, porque esos ciclos que no estás pagando por el error de programación los vas a pagar en trasnochos tratando de encontrar el bug.
muy Si buena si es observación. un error, pone una exception, arroja una excepción o estrella el programa, es mucho más saludable. Es una buena observación, sin embargo, hay espacio para poner esa verificación, ¿no? Porque estos son rutinas genéricas, ¿no? Ok. Ya una implementación de contenedor llamaría a estas rutinas. Claro. Por otro lado, hay un punto interesante, ¿no? Son genéricas y muchas recursivas, ¿no? Pagar ese ciclo recursivamente también. Sí, pero Tiene su- en C tienes la ventaja, en C++ tienes la ventaja de que puedes poner eso con un macro, por ejemplo. ¿Cómo? Con un macro. Se podría diseñar algún tipo de macro que te permita hacer esa aserción, que seguramente lo hay, de manera que compilas en modo de depuración y ahí estás pagando los ciclos cuando estás testeando. Pero cuando estás en producción quitas eso y Ah, bueno, sí lo puedes hacer. Podría ser Sí bien. puedes poner una precondición ahí en la biblioteca hay muchísimas seguramente. Me precondiciones. imagino. Tanana se llama la biblioteca, ¿no? Bueno, yo iba a mostrarle acá una cosa que estaba para la otra clase. La métrica de eficiencia. Que no estoy violando tu consejo. Ya creo que va a ser la última vez porque ya me estoy recordando muy a menudo, ¿no? La métrica de eficiencia son la duración de desarrollo. Y eso se tiende muchísimo a desdeñar. Y es esencial. Es más importante que en verdad la eficiencia real, ¿no? Bueno, hay en ingeniería de software un principio, ¿no? Y es no optimizar antes de tiempo. Bueno, hay un Eso ya- gran ingeniero de software que tuvo la mala suerte, entre comillas, de llamarse Michael Jackson. Entonces, Jackson, ahora los ingenieros de software lo citan como Jackson, yo creo que ya se dieron cuenta del asunto, ¿no? Pero él dice, la primera regla de optimización de código, no la haga. La segunda regla de optimización, no la haga. Todavía. Bueno, ahí tienen un ejercicio. Versiones no recursivas de inserción y eliminación son más difíciles, pero tampoco son complejas, ¿no? Yo hice el find me, está el find max, no recursivo es fácil, ¿no? Split también es un poquito más complejo, pero mucho más eficiente, ¿no? Del join exclusivo y del join. Los recorridos con hilo vale la pena, ¿no? Y valdría la pena pensar cómo se manejan los árboles binarios, pero usando hilos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar un tipo de árbol que es bastante potente. Se llama árboles extendidos, ¿no? Un árbol con rango es uno binario. La inmensa mayoría de veces es binario de búsqueda, pero no necesariamente tiene que ser de búsqueda, ¿no? Tiene su clave, pero tiene un campo adicional que lo llamo C sub n, ¿no? Y que almacena la cardinalidad en nodos del árbol, del cual él como nodo es raíz. No sé si me explico. Sí. Este nodito que tiene clave 133 es un árbol que tiene un solo nodo, por eso sale ahí. Este nodo, cuya clave 158, tiene dos nodos, el 158 y el 133. Este árbol con clave 164 tiene 4 nodos, el mismo y los 3 de la rama izquierda. Este árbol grande tiene 30 nodos, 20 por la derecha y 9 por la derecha. 20 por la derecha de usted, no está bien, no estoy viendo. 20 por la izquierda y 9 por la derecha. ¿Ok? Es un reflejo del pizarrón, ¿no?
Este árbol con raíz 165 es de 20 nodos. Tiene 3 a la derecha y 16 a la izquierda. ¿Está claro, no? Este numerito que está acá es la posición infija del árbol, del nodo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Entonces fíjense una cosa, ¿no? Esa información no es cualquier información, ¿no? Me da de por sí la cardinalidad, que es muy importante. Muy importante. Les había hablado de una simetría en el join exclusivo y en el join. ¿De acuerdo? Ahora yo podría decir, bueno, mira, ¿a quién escogemos como raíz cuando eliminemos? Que te decía, estamos haciendo un join exclusivo. Entonces, algunos proponían tirar una moneda, pues, ¿no? Y si salía cara, entonces escogíamos la izquierda, si salía sello, escogíamos la derecha. Pero ahora sí pueden hacer algo por el estilo, bueno, vamos a hacer que tenga más probabilidad esa raíz el que tenga más nodos. O vamos a hacer el que tenga más nodos. Y como yo tengo esa información, yo puedo tomar esa decisión directa. Entonces, una manera de comenzar a equilibrar un arma. La vamos a estudiar. Pero hay otra cosa que es muy útil, y es lo siguiente, ¿no? Recordemos el orden, ¿no? El recorrido inferior de izquierda, raíz, derecha. ¿De acuerdo? Y el recorrido fijo es ordenado, cuando es un árbol binario de 1. Ahora fíjense, en infijo yo estoy precedido como raíz de todo lo que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Pero todo lo que está, la cantidad de nodos que me preceden a la izquierda está guardada en el contador de este árbol, de la raíz de este árbol. ¿Está claro? Cuando yo voy en infijo, capítulo, izquierda, raíz, derecha. ¿Cuál es mi posición en infijo? La del árbol izquierdo. La cantidad de nodos. La cantidad de nodos en el árbol izquierdo. La cantidad de nodos que tengo a la izquierda, que es el contador de la raíz del árbol izquierdo. ¿Está claro? Es una información muy interesante. Uso de este tipo de estructura. Para estadísticas se harto usa. ¿Ok? Dado la raíz, yo sé cuál es mi posición dentro del orden. ¿Ok? Es decir, la posición dentro del orden es justamente el valor del contador de la rama izquierda. De la raíz de la rama izquierda. ¿Sí lo ven, Antonio? Para hacer estadísticas, también se usa mucho, allá hablar de los tiles, les decía, yo necesito, bueno, acceder a la posición I algo. Entonces, bueno, este es el instrumento. Los algoritmos lo vamos a ver casi inmediatamente. En general, esto lo que instrumenta son listas, está colocado ahí muy adrede entre comillas, con acceso directo, también entre comillas. ¿Por qué las comillas? Porque primero no son listas, ¿de acuerdo? Ni tampoco arreglos, ¿de acuerdo? Y tienen acceso directo en términos prácticos, pero en términos ya rigurosos no es acceso directo, pues se paga algunas veces más, otras veces menos. Pero si uno hace bien las cosas, los tiempos van a ser logarítmicos. Y le había dicho el logaritmo se puede aproximar muchas veces a una constante, ¿no? Entonces, aquí está la operación que me busca dentro de un conjunto de claves
en un árbol binario de búsqueda, me dice cuál es la iésima, me encuentra cuál es la iésima clave en el orden, que es equivalente, como el recorrido infijo es ordenado, es equivalente a decir a la posición dentro del recorrido infijo. ¿Me explico? Entonces, básicamente, la rutina se llama select. Aquí se le dice select rec porque hay una manera también no recursiva de hacerlo, ¿no? Él recibe de parámetro un árbol cuya raíz es R y una posición de acceso que llamo I. Lo que retorna es el nodo que está en esa iésima posición respecto, repito, al recorrido infijo. Si I es menor que la posición de la raíz, recapitulo, la posición de la raíz es la cardinalidad de este árbol. Si I es menor que la posición de la raíz, entonces el nodo se encuentra a la izquierda. Y ese va a ser el resultado de llamar, hacer el select recursivo sobre el árbol izquierdo. Si no, I es mayor que la cantidad de nodos en la raíz más 1, entonces yo me voy a hacer el select sobre la rama derecha. De lo contrario, la raíz tiene posición I. Vamos a irnos en este arbolito a buscar el nodo cuya posición fija es 20. O sea, el 21º nodo en orden, de menor a mayor. No hay manera de ponerle un zoom a esto. Bueno, está enredado. Hay una lupita, pero no. ¿Ah? Control más. Normalmente control bajo o control y la rueda a veces. Pero probablemente tiene que salir del modo de presentación. Sí, bueno. ¿Está mejor? Sí. Entonces valió la pena. Entonces, quiero encontrar el nodo, el 21º nodo en el orden. Recordemos que el primer nodo es de posición 0. ¿Ok? Entonces, el 21º nodo es la raíz. Porque yo sé que antes de mí como raíz estoy antecedido de 20 nodos. Y yo estoy buscando el que viene después de esos 20, que es el 21º. ¿Está claro? Ahora yo quiero buscar el cuarto nodo en ordenamiento. O vamos a hacer uno más fácil, pues, el octavo. La octava posición es un arreglo que índice tiene. 7. Entonces, ¿lo vieron ya? 7. ¿Ah? 67. El 67. Exactamente.
el octavo nodo es el 67. ¿Está claro? Ahora fíjense qué pasa si yo quiero buscar el 27, el 28º. ¿Qué es este? O sea, aquí no puedo escribir. Este señor, ¿no? Entonces, estoy buscando la posición 27. Yo veo la posición de la raíz. La posición de la raíz es 20. Entonces tiene que estar a la derecha. Conocimiento directo, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a buscar en este árbol derecho, yo tengo que expresar o considerar el hecho de que la búsqueda es relativa respecto a este árbol. ¿De acuerdo? No respecto al árbol global. Entonces, la manera de hacerlo es indicar que estoy dejando por detrás 20 más la raíz, nodos. Entonces, buscar el 28º nodo, que es buscar la posición 27, es equivalente a buscar la posición 27 menos 21. ¿De acuerdo? Que es buscar el 6º nodo en el árbol derecho. ¿Está claro? Porque estoy dejando, repito, todos los que están en el árbol izquierdo más la raíz detrás. Y el resultado es relativo al árbol que estoy buscando. Cuando voy por la izquierda no tengo ese problema. ¿De acuerdo? Porque en el recorrido infijo estoy haciendo el infijo. Acumulando. ¿Perdón? Está acumulando la cantidad de nodos que tiene allí. Sí, En el lado izquierdo. lo puedes decir, ¿no? Sexto nodo. Por la recursividad, aunque esté en el árbol izquierdo, pero en la rama derecha pasa lo mismo. Ah, bueno, igualito, también tendría que hacer el mismo ajuste, ¿no? Pero cuando me voy a la derecha, cada vez que me vaya a la izquierda, lo primero que hago en el orden infijo es irme a la izquierda. Pero cuando me voy a la derecha, cuando yo hago el salto de irme a la derecha, estoy dejando de lado un montón de nodos. Pero sí sé la cantidad de nodos que estoy dejando de lado. Entonces, por esa razón, es que este select por la derecha lo que hace es hacer esta resta que está acá. O sea, es la posición, es la búsqueda sobre el árbol derecho. Pero ahora la posición es I menos lo que dejé atrás. ¿Está claro? Sí. Y bueno, ese es el algoritmo. Ese algoritmo está ligeramente incompleto. ¿Ok? En el sentido de la ingeniería del software. ¿Ok? No está validando un desborde. ¿Ok? Falla si hay un desborde. Pero eso es una validación preliminar, ¿no? ¿Quedó claro el algoritmo? Sí. Bueno, vamos a pensar otro algoritmo que sea, yo quiero buscar una clave y entonces quiero saber cuál es la posición dentro del rango. También en el contexto académico se pregunta eso. Oye, ¿cuál es tu rango académico? O sea, en la promoción tuya, tú estás de primero, segundo, tercero, etc. Ojalá que todos estén de primero, ¿no? Pero bueno, en el posgrado no va a ser difícil, pero que lo hayan estado en el posgrado. Entonces,
Bueno, yo doy el nombre de alguno, busco el árbol binario y me dice la posición es tal. ¿Ok? Entonces, para ello tiene que estar ordenado por calificación. No hay otra, ¿no? ¿Entienden el problema, no? Dada la clave, yo quiero ahora saber su posición dentro del orden. El otro problema en el select es acceder al 10º elemento dentro del orden. Entonces, bueno, esto es una búsqueda sobre el árbol binario. Si busco, aquí este -1 no debería de existir, debería ser algún número mágico, pues, no está o algo por el estilo, ¿no? Si busco en el vacío, ya sé que no tiene sentido hablar de posición, ¿no? Aunque pudiera decir, y es porque ahora sí estoy recordando, discúlpenme ustedes, el -1 se lo dejo de ejercicio para que lo verifiquen. Y fue porque vi a Omar que lo bostezó. Omar preguntó eso. La pregunta que tú hiciste es. ¿Ah? La cosa pasada sobre conjuntos genéricos le había preguntado que. Sí. Porque no -1 y no la posición donde debería estar. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacía para verificar si fue exitoso o no? Entonces yo te dije, bueno, vuelves a revisar de nuevo en esa posición y si lo que está ahí es el elemento, sí. Si no, no. ¿De acuerdo? Pero lo interesante es que eso, con -1, lo que él retorna es la posición donde estaría el elemento en caso de una búsqueda fallida. ¿Ok? Claro. Las posiciones, o sea, la posición a la que se refirió Omar en la primera pregunta es distinta a esta posición. Esta es la posición en el recorrido orden, o sea, suponiendo que sea un secuencial. La otra pregunta es la posición dentro del árbol. Sí, pero es igual, la cosa es cuando la clave no existe en el árbol. ¿Qué te van a volver? Entonces Claro, aquí debería estar devolviendo a la posición donde debería estar no si existiese. Y con el -1 lo que le estás diciendo es regresa. Se supone que bajaste a un sitio donde no está, entonces estás devolviendo la posición donde debería estar en el anterior. Si yo busco una clave que no pertenece, que es menor a todas las que están en el árbol, entonces su posición de inserción es -1, porque el primer elemento tiene posición 0. Bueno, no, sería 0, pero sería 0, pero hay que arrimarlo, ¿no? ¿Me explico? O sea, pero si estaría, o sea, si no muevo los elementos, entonces él estaría en el -1, una posición que no tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que dejando -1, el valor que da entonces es donde estaría el elemento. ¿De acuerdo? En caso de que no esté. Para explicar, esto es la estructura de la búsqueda en un árbol binario, ¿no? Si busco en el vacío, ya sé que no está, retorno -1. Si es menor, entonces retorno la posición infija en el árbol izquierdo. No hay pérdida porque está correspondiéndose con el recorrido infijo. Pero si es mayor, entonces retorno la posición infija en el árbol derecho y a eso le sumo lo que dejé cuando me fui al árbol derecho en infijo, que es todo lo que está a la rama izquierda y la raíz. ¿Me explico? Si no es menor ni es mayor, entonces es igual y la posición de él en el árbol relativo es el contador del árbol izquierdo. ¿Quedó claro? Esta es una versión incompleta. ¿Puedes regresar un momentico? Disculpa. Entendí que es cuando porque va a dejar la posición donde debería Ajá, estar. pero si yo le digo, por ejemplo, el nodo que está más a la izquierda del árbol, eso va a retornar. ¿Quieres el árbol? ¿Quieres que te ponga el árbol? Sí, o sea, si yo uso ese algoritmo en este árbol,
no va a retornar -1. Por ejemplo, para el nodo 0. Para el nodo 0. Sí. No, porque está no preguntando, va a retornar está -1. preguntando el count del izquierdo, que es 0. No va a retornar -1, pero oye, qué bueno, qué oportuno que usted haya dado esa pregunta. Retorna 0. Retorna 0. Pero aquí, en la instrumentación, el nulo es un centinela. El nulo es un centinela con contador 0. Ok. Entonces, cuando tú ves nulo, ves un nodo que tiene contador 0. ¿Quedó claro? Si no hace esa pregunta, se me olvida ¿Podrías el ver centinela. el algoritmo de nuevo un minutico? O sea, ese null PTR no es nulo, sino es un centinela. Okay. De hecho, por ¿Qué esa tiene? razón es que en la biblioteca se usa esto y no null. Ok. Porque null si es un valor ubicuo ya. Entraría pues con la No. constante de la cardenalidad y por PTR es un valor, una constante de la clase node. ¿Ok? Bueno. La partición por posición, voy a ir rápido, porque es el mismo principio de la partición por clave. Es idéntico, ¿no? Solo que hay que hacer los ajustes a la posición, ¿no? Y si el rango es correcto, la partición tiene éxito. Aquí sí no tiene sentido que estén duplicados, ¿no? Lo que sí pudiera ocurrir es que si el árbol tiene 30 nodos y tú dices partir de 40, está mal. Es un error, ¿no? Entonces, bueno, si I, que es los parámetros de split post, es la raíz, la posición donde quiero particionar, TS, todo lo que es menor a la posición I, menor o igual, perdón, menor, y TG, todo lo que es mayor o igual. ¿Entendido? No, me equivoqué, lo dije al revés. Aquí lo vemos directo, ¿no? Si la raíz R, ¿de acuerdo?, tiene posición I, entonces él dice TS es la rama izquierda. ¿De acuerdo? TG va a ser la raíz. Y ahora a la rama izquierda de TG, que es la misma raíz, le pone nulo y al contador le decrementa el pedazo que le acaba de quitar. Aquí sí hubiese valido la pena hacer una figura. Extraño una clase, pizarrón, y sigue pareciendo mejor. Claro, si uno tiene la infraestructura para hacer las transparencias y los efectos, sería mucho más espectacular. Las tengo que hacer yo. Tengo que gastarla. Si tú haces la partición, produces dos árboles, ¿no? En algún momento, vamos a poner 22, 10, 35, 40, ¿no? Y bueno, vamos a colocar, ¿no? Vamos a suponer que el split, este 35, tiene la posición I. Entonces, lo que se hace es, según estoy viendo acá, ¿no? TS, si 35 tiene la posición I, o mejor, el 22, bueno, el 35, para ver la recursión después, ¿no? Si el 35 tiene la posición I, yo digo TS va a ser toda la rama izquierda que está acá. ¿De acuerdo? Y pico esto, por eso le pongo null en aquella instrucción, el link de TG, que es R también, entonces nulo, ¿no? Este resto es
TG. ¿De acuerdo? Y recursivamente, que eso viene después, entonces este 22 se le atase a este señor. Pero después, superiormente, quien llamó a el split sobre el 35. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? No, Oye, de nuevo esto, claro, así sí, es difícil que... no valdría la pena quedarse con 40 como la raíz y reinsertar 35. ¿Cómo es la cosa? Quedarse con 40 como la raíz, o sea, con el nodo izquierdo. Ah, no, porque cambias el orden de. Sí. No, porque, o sea, aquí sí es absoluto Sí, por sí. el I. Por el orden, sí. ¿De acuerdo, no? Entonces, bueno, este es el código. Este código es muy similar al que usaría el split con repeticiones. Solo que aquí se está moviendo es por la posición infija. Entonces, bueno, si está a la izquierda, entonces, bueno, hace el split de la rama izquierda, ¿no? Si no, hace el split de la rama derecha. ¿Ok? Y bueno, ya lo decía ahí, no sé si vale la pena repetirlo, ¿no? Solo que aquí, insisto, no está el if que me verifica pues la repetición. Aquí se van los que estarían por el otro lado. Lo que es interesante es esta operación, ¿no? Fíjate que cuando yo digo que hago el split, ¿no? Digo TG va a ser directamente R, ¿no? El árbol R, ¿no? Pero a R le estoy quitando todos los nodos que tiene TS. Y el split aquí en esta instrucción está poniéndole nulo a la rama izquierda. Y eso es lo que ocurre cuando usted la pasa acá por parámetro. ¿Ok? O en este caso concreto sería por acá, por este lado. ¿Ok? ¿Sí lo entienden? Me perdí. Vamos a verlo acá. Vamos a suponer que tengo aquí un árbol. Y es menor que C de L de root. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve desde ahí? Entonces, si es así, yo voy a hacer el split. Lo pongo por izquierda para no hacer la resta, ¿no? Entonces yo hago el split de esta rama. Esa rama me produce esto. Un arbolito aquí, otro arbolito por acá, ¿no? Que es el resultado de hacer el split de la rama izquierda, ¿no? Entonces tengo este pedazo, lo reproduzco por acá. ¿Ok? Esto es root. ¿Ok? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Este resultado se lo voy a pegar acá. Y voy a decir que TG es igual a root. ¿De acuerdo? Este árbol resultante es el TS del split recursivo. Ese TS, que es el resultado, es el mismo TS del resultado de hacer el split con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la parte complicada? Que todo eso se está pasando acá por parámetros. Aquí están ocurriendo esas dos asignaciones. Aquí de TS y aquí en la rama izquierda.
esta asignación ocurre aquí, en este parámetro. Y decir que este TS de este split es igual al TS del split que ocurrió aquí, ocurre acá. El T igual a root, lo puse aquí, que aquí lo voy a mover. ¿De acuerdo? Y que lo puse antes, pero también lo puedo poner después y no lo afecta, ¿no? Entonces, lo que falta por decir es que root acá tiene un contador, pero ahora le voy a quitar todo lo que hay aquí, y es lo que estoy haciendo esta instrucción. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? ¿Quién era el que no entendía? Yo. Ok, ahora sí. Ahora, si quiere, escriba el código sin pasar esto directamente por parámetro, sino que le pone TS', TG', y entonces aquí dentro pone TS igual a TS' y TG igual a, perdón, el link de R igual a TG'. Y punto. ¿Entendieron? Hay una aplicación, como han estado hablando mucho de computación gráfica y eso, ¿no? Esto, con una modificación, se puede usar para el problema de los intervalos. Un intervalo en unidimensional, ¿no? Y eso se puede ir extendiendo hasta 2 o 3 dimensiones, ¿no? Pero ya no son intervalos, sino como intersecciones. El problema de los intervalos es que yo tengo un intervalo, yo doy un intervalo, y yo quiero saber dentro de un conjunto de otros intervalos todos los que se solapan. ¿Lo entienden? Bueno, en el Corner Laserson Rivest hay una sección que se llama árboles extendidos. Está muy bien explicadito esa extensión, ¿no? Como y la idea es muy parecida, son árboles con rangos, pero el índice es el intervalo menor. Y uno le pone adicional a cada nodo el mayor intervalo de todo lo que está por debajo de él, la cota superior del intervalo mayor. Entonces uno ya sabe a partir de dónde tiene que buscar descender para deparar en los intervalos de cruce. También pudiera dar un punto y que me retorne todos los intervalos que hay dentro del árbol. Pero bueno, consulten el Corner si están interesados, me acordé de ustedes. La inserción por posición es muy fácil, pero aquí sí es peligrosa. ¿Ok? Usted hace un split por posición y obtiene exactamente lo mismo que tenía en la inserción en la raíz. Y entonces le ata los pedazos, ¿no? Y el valor de P, del contador en P, es computable directo, ¿no? La suma El contador del árbol izquierdo, derecho, más B. ¿Cómo? Del contador del árbol izquierdo, del derecho y E. Exacto. ¿Y qué es lo peligroso ahí? Bueno, lo peligroso aquí es que ahí sí, si en un árbol binario de búsqueda puro, al hacerle la inserción por posición ya Pierde. si te hace insertar en 0, entonces tiene un nodo y o sea, como si usted va a insertar en 0,
hace la partición en 0 y tiene un nodo en la posición 0 y el resto acá. Entonces le va a quedar un árbol de un nodo a la izquierda y el resto por la derecha. ¿Ven? Entonces, ahí hay criterios que se usan para equilibrar, que también se pueden utilizar acá y se resuelve el asunto, ¿no? Y con eso, Satisfactorio, muy eficientemente, ¿no? así como está, puedes romper la propiedad de búsqueda del árbol. ¿Cómo? Puedo romper la propiedad de búsqueda. Ajá, pero fíjate que si yo inserto por posición, la puedo violar aquí Claro, fácilmente. fácilmente. O sea, de hecho no estoy No la aquí verifica. considerando para nada el orden de búsqueda. ¿Ok? También puedo eliminar una posición, ¿no? Y el algoritmo también es idéntico. Aquí está la versión incompleta porque es un poquito más voluminosa, ¿no? Pero el algoritmo es idéntico a la eliminación, ¿no? El principio de la eliminación es busque, encuentre, guarde el nodo y haga join. Entonces, esta parte busca. Cuando cae en estas condiciones que lo encuentra, salva la raíz, hace el join y retorna reparo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando usted elimina un nodo, recursivamente, en el camino de recursión desde la raíz hasta el nodo donde se ocurrió la inserción, usted tiene que decrementar los nodos, el contador, perdón. Y eso es lo que ocurre en esta instrucción. ¿Quedó claro? ¿Qué pasa si el nodo no se encuentra? Por eso estoy incompleta, porque no estaba explicando. No, perdón. Aquí no tiene sentido hablar que el nodo se encuentre, porque es una posición, ¿no? Lo que sí es que si usted le da una posición fuera, una falla. ¿Me explico? Ejercicios, ahí están, ¿no? Esto ya está en Moodle, lo pueden ver. El que no tenga, me avisa y se la copio de una vez o se la envío por correo electrónico, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya con esto. Esta es una operación que, fíjense esta forma general de representar un árbol, ¿no? Las ramas abstractas se representan con letras griegas y un orden, a veces sí es alfabeto, alfa, beta, gamma, etcétera, alfabético correcto, ¿no? Y los nodos particulares son letras latinas, ¿no? Entonces, el recorrido infijo de este árbol, ¿no? Es alfa, A, beta, B, chi, perdón. Oye, pistonia, porque no está en orden alfabético, que viene gamma. ¿No? Sigue siendo alfabético porque gamma lexicográficamente va a estar después del alfabeto. La venía gamma, pues. Entonces, fíjense la transformación que voy a hacer, ¿no? Se le dice rotación porque pareciera que ocurre esto, ¿no? Que se mueve, se gira, ¿no? Entonces, A deviene la raíz del árbol, ¿no? Y de rama derecha, en lugar de tener a chi, se tiene a B. B se modifica, la rama izquierda, para que tenga a beta. Lo que es muy interesante es que el recorrido infijo es idéntico. Al ser el recorrido infijo idéntico, yo puedo tener la seguridad de que sobre un árbol binario de búsqueda, cuando efectúe esta transformación, él va a seguir siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Está claro? Esta es la versión normal sobre un árbol binario de búsqueda o un árbol binario también, ¿sí? Y esta es la misma versión, pero con un árbol con rangos. Entonces no la voy a mencionar. No tiene
Estas dos versiones, una es rotate to right, otra rotate to left, son para mostrar la diferencia, ¿no? Así como yo roto aquí, yo puedo ver la rotación en este sentido, entonces puedo ir en los dos, ¿no? Entonces aquí está rotar hacia la izquierda, es esta versión, rotar hacia la derecha, es esta versión. Esta es la interfaz propia para la recursión. Para algoritmos iterativos a veces conviene un segundo parámetro que es el papá de lo que está acá, ¿no? Algo está aquí de papá, ¿ok? Entonces algunos pues le colocan ese papá para poder actualizarlo. Pero ahí no hay recursividad. ¿Ah? Ahí no hay recursividad. No, aquí no hay recursión. Digo, esta es la versión para usar un algoritmo recursivo. Ok. Pero en un algoritmo no recursivo, entonces uno le podría poner el papá o algo que es más complicado, ¿no? Que es esto. El papá tiene esta forma. Entonces en realidad uno le pasa esto. Para no poner un if si es el hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Ok? Pero cuando lo pasa así es mucho más rápido y considerablemente más rápido que lo recursivo. ¿Ok? Bueno, quedó clara esta operación, ¿no? Practiquen con un arbolito, hacer una rotación. Siempre se debe cumplir que el recorrido infijo se preserva, ¿no? Es una manera de convalidar la cosa, ¿no? Pero no necesariamente le garantiza que la operación la hizo bien, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Bueno, el principal interés de esto es más o menos que un nodo pierde altura, un lado del árbol pierde altura, el otro la gana. Un lado del árbol pierde un nodo y el otro lado gana el nodo que el otro perdió. Parecen la misma cosa, pero ojo, no es exactamente la misma cosa, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí la rama izquierda de B tenía una cierta altura, aquí perdió un nodo de altura. ¿Ok? Aquí el lado derecho de B perdió unos nodos, o sea, este pedazo que está acá, y el lado izquierdo, y esa cantidad de nodos la ganó en el lado derecho. ¿Ok? Profesor, ahí el contador de P no debería ser menos el contador, es decir, menos 1. ¿Esto? Ah, no, ok, ya lo vi, es por el menos igual, entonces le estoy restando el contador de Relin y sumándole 1. Ok. Ya vi. Esto siempre ha sido... Eso ya es arcaico, la verdad. ¿A qué se refiere eso? A este operador, Sí, menos igual, más igual. B. Eso quiere decir count de P es igual a count de P menos 1 más count de... Sí, pero ¿a qué se refiere lo que es arcaico? Bueno, ok. Esto se hizo en una época en que, bueno, era muy importante que tenían monitores de 5, los mejores eran de 40 columnas. Entonces, bueno, la cantidad de columnas era importante, pues, ¿no? O sea, tener líneas cortas era importante, ¿no? Y traducir rápidamente también. Entonces, el escribir menos igual es mucho más corto que escribirlo. Count de P igual a count de P más algo. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema, no, ningún problema, ¿no? Un poco de pérdida de legibilidad. Eso es todo, pero puede ser un problema, ¿no? La legibilidad, ¿no? Algunos me critican porque hablo muy ilegible. No sé, pero si eso no es problema, oye, qué bueno. Hay un uso que se me ocurre ahorita que es bastante
bastante ilustrativo, no es muy práctico, pero esta es la definición de equilibrio fuerte de Wirth, ¿no? Un árbol está fuertemente equilibrado si la diferencia de nodos entre sus dos ramas es a lo sumo 1. Y los árboles que cumplen esa condición son los árboles que reproducen una búsqueda binaria en una regla. No exactamente en forma de comparaciones, ¿no? Pero sí en cantidad. ¿Ok? Entonces fíjense este algoritmo, ¿no? Usted podría hacer, usted busca, inserta un nodo, insertar en la raíz, ya lo sabemos hacer, entonces queda en la raíz. Pero pudiéramos hacer una búsqueda y yo quiero que después de que termine de buscar, yo lo traigo a la raíz, para mantenerlo ahí fresquito. Entonces aquí tengo la operación, ¿no? Seleccionar el 10º nodo y traerlo a la raíz. Se puede convertir también en buscar el nodo y traerlo a la raíz. Entonces, lo que él hace es que recibe el i, la posición que yo quiero traer a la raíz. Si i es el contador de la rama izquierda, entonces ya yo estoy en la posición correcta. Si no, entonces yo hago otro select recursivo y después de que hago el select recursivo, roto hacia la derecha. ¿No entienden? Sí. Para subir a la izquierda tengo que jalar el lado para subir. Ok, bueno, chévere. El punto es que cuando termine esa rutina, la posición i es raíz. Porque si yo todo el árbol, Sí. no solamente Completo. Pero fíjate esta aplicación. Equilibrar fuertemente a un árbol. Agarro el elemento del centro. Agarro el elemento del centro, que es la cantidad de nodos entre dos, y lo llevo a la raíz. Y aplico recursivamente sobre las otras dos ramas. Y el árbol queda fuertemente equilibrado. Solo que eso es un poco costoso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienen los ejercicios con que ya terminamos, ¿no? Puede insertar en la raíz, inserta como hoja y después hace select y go to y tiene ahí su cuestión, ¿no? Puede hacer el split, hace la búsqueda fallida y sobre el último nodo de la búsqueda fallida lo sube también con rotaciones, ¿no? ¿Ok? Aquí hay un puntico que puede ser muy ilustrativo, ¿no? Que es, trate de producir el mismo resultado que la versión recursiva. No es grave, sino si usted hace el ejercicio tratando de reproducir, va a observar muchas cosas interesantes. Bueno, eso es todo por hoy. No sabes, no entiendo nada.